Hola a todos. Vamos a resolver este ejercicio de geometría analítica en el que nos piden lo siguiente. Nos dan 4 vértices, 4 puntos realmente, y nos dicen que son los vértices de un rombo. Y a partir de ahí nos piden que calculemos la medida de los ángulos interiores del rombo. Bueno, esto nos permite repasar muchos conceptos, ¿verdad? Tanto de geometría como de geometría analítica. De momento, yo he cogido un eje de coordenadas y he dibujado el rombo. He dibujado primero los vértices, ¿verdad? Los vértices que nos decían los puntos, el A, el B, el C y el D. Y después, dado que me decía que se trataba de un rombo, pues he trazado los segmentos que unen el vértice A con el B con el C con el D y el D con el A. Esto principalmente para hacerme una idea visual, entender realmente qué es lo que nos está diciendo el ejercicio y qué datos nos da. Bien, si no podemos representarlo en un eje de coordenadas o no queremos dedicar demasiado tiempo, bueno, pues podemos hacernos un rombo aproximadamente, ¿verdad? Sin ejes de coordenadas, pero por lo menos yo recomiendo representar de alguna manera la situación. Porque si vamos viendo lo que tenemos, lo que queremos calcular y qué necesitamos, siempre es muchísimo más sencillo entender los ejercicios de geometría y también los de geometría analítica, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos nuestro rombo y nos piden que calculemos la medida de los ángulos interiores. Bueno, nosotros sabemos que el producto escalar de dos vectores se calcula de dos maneras diferentes, ¿verdad? Si tenemos las coordenadas de los vectores, yo al vector v a sus coordenadas les he llamado v1, v2, al w le he llamado v1, w1, w2, ¿verdad? Leerlo es casi más complejo a veces. Bien, se pueden nombrar de formas distintas, también podríamos haber dicho v sub x, v sub y, w sub x, w sub y. Bueno, yo he escrito aquí el criterio que voy a utilizar, bien, para que quede claro. Entonces, podemos calcular de dos maneras distintas el producto escalar. El producto escalar de estos dos vectores podemos calcularlo como la coordenada x del primero por la coordenada x del segundo más la coordenada y del primero por la coordenada y del segundo. Bien, esa es una forma en la que podemos calcular el producto escalar. Lógicamente, como estamos hablando de un producto escalar, el resultado de este producto tiene que ser un escalar, un valor, ¿verdad? Un número, no un vector. Otra manera de calcular este producto escalar entre el vector v y w es calculando el módulo del vector v por el módulo del vector w por el coseno del ángulo que forman entre los dos. ¿Sí? Este sombrerito indica también ángulo. Bien, esto de forma general. Este es el producto escalar de forma general. Bueno, pues sabemos que para calcular el ángulo alfa, si tenemos este vector que será el AB y tenemos este vector que será el AC, si utilizamos las dos formas de calcular el producto escalar y dado que ambas son el producto escalar de dos vectores, podemos igualarlas y, fijaros, una de las formas, la otra forma, y al igualarlas entra en juego el coseno de un ángulo, ¿verdad? Si tenemos las coordenadas de los dos vectores y por lo tanto el módulo de los dos vectores, automáticamente tenemos el coseno del ángulo que forman. Y si tenemos el coseno del ángulo que forman, tenemos el arco coseno del ángulo que forman y por lo tanto el ángulo que forman, ¿verdad? O sea, esto ya una vez visto esto, ya los demás pasos pues son bastante razonables. Venga, pues entonces tenemos este punto, vamos a hacer las coordenadas o vamos a calcular las coordenadas del vector AB. Para calcular las coordenadas del vector AB, vamos a restar a las coordenadas del punto B las coordenadas del punto A.
Si lo hiciéramos al revés, nos saldría el vector en sentido contrario. ¿Bien? Y podríamos analizar qué ocurriría si utilizáramos las coordenadas en sentido contrario, ¿verdad? Desde el vector, el opuesto. Pero de momento vamos a centrarnos en este ángulo interior. AB, vector AB, vector AB. Vamos a restar a la coordenada x del punto B, que es 2, la coordenada x del punto A, 2 menos 1, 1. A la coordenada y del punto B, la coordenada y del punto A, 3 menos 1, 2, y tenemos el vector AB. Después vamos a hacer el AD, que me estaba tapando a mí misma con el boli. Bueno, coordenada x del punto D menos coordenada x del punto A, 2 menos 1, 1, coordenada y del punto D, menos 1, menos 1, menos 2. Tenemos el vector AB, el vector AD. Bien, quizás estéis más acostumbrados a ver vector así, pero es verdad que yo en su momento empecé a trabajarlo con media flechita y así escribo o identifico los vectores. Bien, solamente con la parte de arriba de la flechita. Bueno, pues una vez tenemos estos dos vectores, bien, nos quedaría calcular el módulo del vector AB y el módulo del vector AD. Módulo del vector AB, pues la fórmula es exactamente la misma que la distancia entre el punto A y el punto B. Cuadrado de la primera coordenada, cuadrado de la segunda coordenada, la sumamos y tenemos raíz cuadrada de 5, ¿verdad? Y bueno, aquí también teníamos calculados los módulos de los vectores. Aquí también el vector AD, exactamente lo mismo, nos sale también raíz cuadrada de 5. Y ahora vamos a la fórmula del producto escalar. Hemos dicho que vamos a igualar esta parte de la fórmula o esta fórmula a esta. Bueno, pues entonces, el producto escalar. V1 por W1, V2 por W2, sumamos. Bien, nos queda 1 menos 4 menos 3. Raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, raíz de 5 al cuadrado, que es 5, por el coseno del ángulo alfa que desconocemos. Bien, pues no tenemos más que despejar el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es menos 3 partido por 5. Y una vez tenemos el coseno del ángulo alfa, hacemos la inversa del coseno o el arco coseno de menos 0,6 y nos da que el ángulo alfa es 126,87 grados. Es decir, este ángulo alfa es 126,87 grados. Bien, nos faltaría el beta. Podemos recordar algunas condiciones o propiedades de los rombos, ¿vale? En el que, bueno, tenemos dos ángulos iguales y otros dos ángulos iguales. Y podríamos analizar cuánto tiene que valer la suma de los ángulos interiores de un rombo. Pero para seguir practicando el producto escalar podemos hacer también lo siguiente. Podemos partir del vértice B y calcular el vector BA. Yo os invito de nuevo a ver qué ocurriría si yo hiciera todo el procedimiento con el vector AB. Pero de momento vamos a seguir un único procedimiento. Entonces, vector BA. Sabemos que el vector BA tiene los valores de sus coordenadas opuestos a las coordenadas del vector AB. Como el AB es el 1, 2, las del BA será menos 1, menos 2. Y estamos recordando algunas cosas más de geometría analítica, ¿verdad? ¿Qué ocurre con las coordenadas de dos vectores que son opuestos, que tienen sentido contrario, sentido opuesto, ¿verdad? Misma dirección, pero distinto sentido. Y calculamos el módulo de BA. Por otro lado, también tendríamos el vector BC. Bien, BC.
sus coordenadas, que podemos calcularlas igual que hemos hecho las anteriores, y el módulo del vector BC. Y de nuevo aplicamos esta igualdad de fórmulas del producto escalar. Para no tardar demasiado, pues como ya está aquí escrito, no lo voy a ir leyendo paso a paso, ¿verdad? Producto de coordenadas, se suman módulo, módulo, coseno. Bien, despejamos el coseno de beta, que sería 3 partido por 5, el coseno a la menos 1 o el arco coseno, ¿vale? De 3 quintos y nos da que el ángulo beta es 53,13 grados. Y de esta manera ya, como sabemos que estos dos ángulos opuestos son iguales y estos dos ángulos opuestos son iguales en todos los rombos, pues podríamos sacar conclusiones, bueno, ya tendríamos todos los ángulos calculados y además podríamos sacar conclusiones sobre cuál es la suma de los ángulos interiores de un rombo. Bien, teniendo en cuenta que trabajábamos con un rombo, también podríamos haber recordado que todos sus lados tienen que ser iguales. Por lo tanto, los módulos de todos los vectores que forman los lados de este rombo también tendrían que haber sido iguales, ¿no? Pero en este caso lo que hemos ido es verificando que se cumplían las propiedades que ya conocíamos de un rombo. Bueno, espero que el ejercicio os haya resultado útil para representar figuras de forma que os ayuden a visualizar y a entender los pasos que tenemos que hacer y, sobre todo, para daros cuenta de que una herramienta muy útil en geometría analítica, cuando hablamos de vectores, de coordenadas, para calcular ángulos, es el producto escalar de dos vectores, las dos formas distintas o diferentes en las que podemos trabajar el producto escalar de dos vectores.